Bien, al parecer ya estamos transmitiendo en vivo en Facebook. Bien, parece que sí, que ahí estamos. Muy bien. Bueno, pues hola, muy buenas tardes. Esperamos que se encuentren muy bien. Soy Itzel Casillas Ábalos y a nombre de quienes formamos parte del proyecto de investigación Textos sobre Educación y Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, les doy la más cordial bienvenida a nuestra primera conversación sobre los textos pedagógicos. Para dar inicio, quiero comentarles brevemente sobre el proyecto en el marco del cual nos reunimos hoy. Surgió hace unos años convocando a profesores y alumnos de diferentes semestres y grados de la Facultad de Filosofía y Letras, principalmente de Pedagogía, con el interés de cuestionarnos sobre qué es un texto clásico, cuáles pueden ser considerados como tales, cómo trabajar un texto, con qué textos y de qué manera trabajamos con ellos, qué tipos de textos producimos, qué diferencias hay entre un texto de un área y de otra. Esta aventura nos ha llevado a conocer aspectos sobre diferentes tipos de textos, desde el artístico, musical, pictórico, incluso el graffiti, el histórico, el geográfico, el jurídico. Hemos entrado en temas como la hechura y confección de estos, y de manera particular cuando se trata de textos impresos, libros, artículos, cuáles son sus procesos editoriales, la relevancia de los proyectos en el marco de los cuales se gestan, e incluso si se tratan de traducciones. Todo esto atravesado, por supuesto, por la pregunta por la lectura que realizamos. Hemos decidido iniciar, pues, con estas conversaciones de manera que podamos seguir ampliando nuestro campo de reflexión. Para hacerlo, el día de hoy trataremos sobre los textos en el ámbito de la educación ambiental. Le doy la bienvenida a la maestra Guadalupe Centeno, nuestra especialista del día de hoy, a quien le agradezco enormemente que nos acompañe, y a Israel Rivas Romero, quien es egresado del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras, miembro del proyecto de investigación e iniciador de estas conversaciones y quien ha fungido como ayudante de profesor en el colegio. Israel, por favor, cuéntanos un poco sobre el evento y preséntanos a nuestra especialista del día de hoy. Muy bien, muchas gracias, Itzel. La actividad Textos Pedagógicos Conversaciones en Línea tiene como objetivo conocer las distintas miradas y perspectivas en torno a los procesos de producción, difusión e investigación de textos que realizan los profesionales de la pedagogía, de las ciencias de la educación y otros especialistas en educación en diferentes ámbitos. En este sentido, la acuñación que nosotros pues le otorgamos a la actividad no es restrictiva con respecto a quién lee, quién produce o quién investiga estos textos. Por esa razón, trataremos en la medida de lo posible que cada una de estas conversaciones trate de ser diferente con respecto a la materia de especialización de cada invitado. En esta ocasión comenzaremos la actividad con el área de la educación ambiental y pues le reiteramos el agradecimiento a la maestra Guadalupe Centeno y procedo pues a brindar una breve semblanza sobre su trayectoria académica. La maestra Guadalupe Centeno Durán es egresada de la licenciatura en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la maestría en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es profesora de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde imparte las materias Educación no formal 7 y 8 con una vertiente clara sobre educación y medio ambiente. También funge como jefa del Departamento de Planes y Programas de Estudio del área de Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud en la coordinación de la Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Ha participado en procesos de diseño y evaluación curricular en instituciones de nivel superior, en procesos de evaluación educativa en el nivel medio superior y diseño de cursos de formación y actualización docente. En el ámbito de la investigación, sus áreas de interés se encuentran en la educación ambiental, en la educación media superior, superior y no formal. Ha participado en estancias de investigación y publicado capítulos de libros sobre el tema.
Y bien, antes de cederle la palabra a la maestra Guadalupe Centeno, les queremos comentar algunos detalles sobre la logística de la actividad. La conversación comenzará con una exposición de la maestra Centeno, a partir de la cual realizaremos algunas preguntas y reflexiones para analizar ciertos detalles sobre su experiencia en torno a los textos. Esta conversación podrá verse enriquecida con la participación de las personas que nos miran a través de la transmisión en vivo. Así que les invitamos a que si tienen alguna pregunta o comentario para nuestra invitada, pues nos lo hagan saber a través de los comentarios ahí en la transmisión y nosotros se la haremos llegar a lo largo de esta conversación. Entonces, sin más por el momento, le cedo la palabra a la maestra Guadalupe Santana. Muchas gracias, Isra e Itzel. Muchas gracias por la invitación. Y pues la verdad es que es un gusto compartir sobre estos textos que, como comentaba recientemente con Itzel, la actividad pues me lleva a reflexionar, ¿no? Es una invitación a la reflexión sobre justamente qué tipos de textos se están utilizando en educación ambiental y con qué propósito, sobre todo, ¿no? Entonces, pues bueno, les quiero compartir pantalla para que veamos como la estructura de la conversación y conforme vayamos avanzando, creo que nos va a dar como la pauta y la posibilidad de reflexionar al respecto. Y bueno, de inicio, quisiera hacer énfasis en que en buena medida todos estos textos que trabajamos en educación ambiental tienen una vinculación prácticamente a lo largo de todos ellos con la historia de la misma, pero también con la construcción de los enfoques, las prácticas y las metodologías que se utilizan en ella, eh, básicamente para la investigación sobre la educación ambiental y también para la configuración del campo. Entonces, en buena medida quisiera resaltar que la educación ambiental como campo de conocimiento es relativamente joven, ya que de manera oficial se habla sobre ella hasta 1972 en la Conferencia de Estocolmo, que fue sobre el medio humano. ¿sí? Entonces, es realmente joven este campo de conocimiento. Y al ser así, pues me parece que es mucho más fácil observar estos cambios que hay, la evolución, porque la estamos viviendo a la par de la construcción de este campo de conocimiento que es la educación ambiental, ¿no? Y además, pues bueno, cabe señalar que es un campo complejo y que dentro de su complejidad, pues es fácil observarla porque se abreva de dos campos sumamente ricos y que se nutren a su vez de otras disciplinas, que por un lado es la educación, con todo lo que implica, ¿no? Todos sus procesos, todas sus complejidades, todo lo que tiene que ver con cómo se lleva a cabo todas las medidas que hay, tanto prescriptivas como de práctica, etcétera. Y por otro lado, el medio ambiente, ¿no? Cómo nos relacionamos propiamente con la naturaleza. Entonces, y cómo nos relacionamos no nada más con la naturaleza, digamos, en forma cercana, sino cómo nos relacionamos además con los recursos. Entonces, si bien desde que somos, existimos en la Tierra, nos relacionamos con la naturaleza, la educación ambiental pues es algo muchísimo más reciente, ¿no? Insisto, la primera vez que se habló de ella pues fue en 1972. Entonces, al ser así, pues todavía hay una gran diversidad de prácticas que quisiera resaltar como fundamento para que entendamos que la educación ambiental, igual que otras educaciones, pues se puede interpretar desde una perspectiva, desde otra, puede interpretarse desde la práctica, pero en menor medida desde lo teórico. Y en este sentido, me parece que la revisión de los textos con los que trabajamos, pues es un ejercicio clave para entender cómo se puede hacer un cuerpo mucho más sólido y fundamentado de la educación ambiental. Entonces, aquí quiero precisar estos siete, estas 7 modalidades de educación ambiental que en un inicio se propusieron y que al paso del tiempo pues se han ido enriqueciendo con otras, ¿no? Pues de inicio están la interpretación y el equipamiento, que son todas estas prácticas que se llevan a cabo en zoológicos, en senderos interpretativos, en áreas naturales protegidas y que no siempre tienen
una base teórica para llevarse a cabo, sino que es una base totalmente empírica, ¿no? Para su ejercicio y para su realización, y que a veces no se ubican dentro de la educación ambiental, pero que sí tienen un componente claro de esa práctica. Otro que quizá con el que quizá estemos más familiarizados, pues es la comunicación ambiental, que está relacionada con todas estas campañas generalmente gubernamentales respecto al cuidado de un recurso, por ejemplo, el cuidado del agua, el cuidado de los ecosistemas, etc. Otra que es fundamental y que ha tomado un poco más de solidez en tiempos recientes es la promoción del desarrollo comunitario y familiar, al tratarse, por ejemplo, de espacios en los que se busca la conservación, ya sea de un recurso o de un ecosistema, del que depende un gran número de personas, ¿sí? Y esto está muy vinculado, por ejemplo, con el tema de la tenencia de la tierra, ¿no? Cuando son ejidos, cuando son espacios comunitarios, etcétera. La cuarta, y es una de las que yo observo en el colegio que se trabaja mucho más, es esta incorporación de lo ambiental al sistema escolarizado, en cualquiera de los ámbitos. Y esto se puede observar cuando se incorpora ya sea una materia, se trabaja con un enfoque de medio ambiente, o propiamente se desarrolla un eje de trabajo sobre medio ambiente en lo escolar. Y la otra, que también es muy interesante y que en gran medida tuvo un apogeo hace unos 10 o 20 años, que son estos programas de educación continua en temas ambientales, que generalmente se pueden observar en espacios empresariales y de especialización. Por ejemplo, cuando se trata de certificaciones empresariales, específicamente hablando de ingeniería ambiental o el cumplimiento de normas específicas, o esta especialización que se tiende a tener respecto a el desarrollo comunitario, ¿sí? Estos son prácticamente los programas a los que se enfocan estos de tipo continuo. Y hay otra que son las escuelas verdes o ecológicas, que pues están más orientadas a que el funcionamiento de esa entidad, de esa escuela, de ese espacio, está relacionado con el uso de un recurso específico. Ajá. Estas escuelas a veces son, por ejemplo, aquellas que tienen un jardín botánico o un huerto o cosechan lluvia. Y entonces en estos espacios es la evaluación que se lleva a cabo de este tipo de proyectos es a partir de si funciona o no. ¿Sí? Es decir, si tengo agua, quiere decir que mi proyecto está funcionando. Si no, quiere decir que no. Entonces, estos tipos de modalidades son las principales. Y más recientemente podríamos ubicar otras dos, que son estos programas educativos especializados, ya sea en medio ambiente o en sostenibilidad, como pudieran ser las licenciaturas en ciencias ambientales, todos estos programas también de posgrado, licenciaturas y posgrados en sostenibilidad, específicamente en educación ambiental. Todos estos espacios son clave y son pues específicos en los que se puede trabajar, ¿no? O sea, en los que se puede observar la educación ambiental. Y finalmente este otro que es la divulgación de la ciencia, ¿sí? La divulgación de la ciencia, pues es hasta mucho más reciente en el sentido de que previamente se trabajaba divulgación de la ciencia en ciencias básicas, pero más recientemente se está trabajando con un enfoque mucho más amplio y multidisciplinario en el cual cabe precisamente la educación ambiental e incluso ese es el fin de la divulgación de la ciencia. Bueno, al final también esto genera un debate propiamente de qué tanto la divulgación puede considerarse como un espacio educativo, ¿sí? Más bien, a veces se observa a la divulgación como una de las herramientas a partir de las cuales se puede generar un recurso que apoye a un proyecto más amplio de educación ambiental. Sin embargo, está aún en debate, pero no quería dejar de señalarlo. Y bueno, pasando un poco más entrando ya más en materia sobre los tipos de textos, insisto, ¿no? Que este ejercicio pues lleva a la reflexión sobre con qué se está trabajando al interior o cuáles textos están a debate propiamente en el campo de la educación ambiental. Y bueno, elegí estas dos formas o estas dos acciones en las que utilizamos los textos. El primero es en la difusión o lectura del texto que
yo ubicaría que lo utilizo mucho en la clase de educación ambiental, en educación no formal 7 y 8, y el otro espacio propiamente es el de investigación, que podría ubicar en cuatro actividades o en cuatro espacios, ¿no? Uno tiene que ver con la dirección de tesis y que este trabajo quisiera precisar que es de aprendizaje constante, ¿no? No nada más del alumno, porque aparte una dirección de tesis pareciera por fuera que el director sabe el camino exactamente hacia dónde va. Sin embargo, a lo largo del trayecto nos damos cuenta de que te vas encontrando espacios que como justamente es eso, es una investigación y entonces estás explorando y encuentras cosas que no esperabas encontrar. Entonces, esa es una. La siguiente es este ejercicio para proponer la incorporación de manera transversal de la educación ambiental en el currículum, con miras a que sea un currículum integrado, es decir, que exista un diálogo entre la educación ambiental y las demás materias. Y no hablo únicamente del tema de los contenidos, también tiene que ver con estrategias de evaluación, estrategias didácticas, enfoques, etcétera. Y vinculado con esto también está la flexibilidad curricular, que es esta posibilidad de observar desde esta perspectiva, observar cómo hay una relación clara y específica entre el medio ambiente y todo lo demás que tiene que ver con la pedagogía. Insisto, no nada más desde los contenidos. Y finalmente este tema que está tomando un poco más de fuerza y de estructura, que son las competencias, y que es una observación muy específica y a profundidad respecto a cómo se generan estas competencias específicamente sobre sustentabilidad y medio ambiente en todos los grados y en todos los niveles educativos. Eh, Específicamente en el uso de la difusión y la lectura, las características que yo podría ubicar son las siguientes y las puedo, digamos, categorizar en estos tres tipos de texto. Para empezar, los artículos, que son generalmente de dos tipos, ¿no? Los especializados, que tienen que ver con cómo se abona la construcción propiamente del campo de la educación ambiental, por un lado, y por el otro la divulgación. ¿Sí? Esto que señalábamos que necesariamente podría no referirse a ellos como de educación ambiental, sin embargo, sí que se constituyen en un recurso para promover la educación ambiental. El siguiente tipo de textos son las guías, que generalmente vienen de tres instancias principales. Gubernamentales, de organismos internacionales y un producto de procesos deliberativos en distintos foros, ya sea institucionales o interinstitucionales. Las guías que son de carácter gubernamental o que proceden de este espacio, generalmente son lineamientos o propuestas didácticas que parten de un plan de desarrollo, ya sea, generalmente es un plan nacional de desarrollo, o a veces es un plan estatal o municipal, pero la idea es que estas guías se conviertan en una base que permita hacer una propuesta de educación ambiental a partir de un contexto específico que generalmente habla de la normatividad y de estas pautas que se espera que cumplan las prácticas de educación ambiental. Respecto a organismos internacionales, hay propuestas didácticas genéricas y que pareciera en un principio que al ser genéricas no son tan apreciadas, pero que justamente esa característica permite que uno las adapte, o sea, que tengas la idea de cómo se puede adaptar y tú las adaptes al espacio que tienes, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las virtudes de que sean genéricas. Y por otro lado, se convierten en marcos, generalmente marcos internacionales, que dan una luz, es como el faro de hacia dónde se espera que se oriente, ¿no? Por ejemplo, todas estas agendas vinculadas con el desarrollo, la Agenda 2030, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, etcétera, son marcos que nos permiten mirar desde una perspectiva mucho más amplia qué es lo que se espera de la educación ambiental, específicamente en niveles determinados. Y estos procesos deliberativos, pues al final los podríamos ubicar como en dos espacios, ¿no? Aquellos que se llevan a cabo dentro de una institución, y aquí pienso, por ejemplo, en aquellos momentos en los que se hace una evaluación o modificación curricular,
y que esta modificación y evaluación genera un proceso deliberativo en el que se puede señalar la importancia de la inserción de este eje dentro del propio currículo. Y también estos otros procesos como pudieran ser los foros, los coloquios, congresos, etcétera, que tienen como característica principal que hay tanta gente y hay tantas propuestas que se puede observar qué experiencias pudieran servir para la propia experiencia institucional o la propia experiencia dentro de un espacio determinado, como pudiera ser mi aula o pudiera ser mi institución. Y el siguiente tipo de textos son estos libros que no por ser los últimos en señalar son los menos importantes, ¿no? Aquí creo que los libros tienen un impacto particular y es que tienen la posibilidad de convertirse además también en guías, ¿no? Son como estos registros que nos permiten ver cómo se observaba cierto fenómeno o cierto enfoque en algún momento y se conviertan al final en referentes, ¿no? Nos permiten ver cómo ha evolucionado, por ejemplo, una perspectiva. Y aquí en los libros ubicamos los especializados que tienen que ver, insisto, con esta revisión o esta propuesta de cómo los textos de medio ambiente van cambiando, qué se observaba al respecto. Y por otro lado, la literatura, ¿sí? La literatura es un espacio, igual que todas las artes, pero bueno, como esta plática es de texto, pero todas las artes tienen esta posibilidad de vincularse con la educación ambiental. Y en el caso de la literatura es muy interesante porque aparte se puede hacer una observación, por ejemplo, de cómo hay una mirada hacia el paisaje y los cambios que se perciben en él. Por ejemplo, en estos textos de la colonia o en estos textos postrevolucionarios, etcétera, ¿no? ¿Qué relación? Y eso es muy importante y creo que a veces se deja fuera y es cuál es la relación que tenemos en lo cotidiano con el medio ambiente y por ende con los recursos, ¿no? Y entonces en este sentido la literatura se convierte en una herramienta que puede funcionar muy bien para hacer esas observaciones, porque generalmente lo vemos desde afuera, ¿no? Como un cuerpo de conocimiento sobre este tema en específico. Sin embargo, esta otra recuperación de cómo en lo cotidiano se observa el medio ambiente, pues es una de las vías para mirarlo, es a través de la literatura. Eh, Respecto a la investigación, las características de los textos, pues son muy parecidas, porque me parece que no es que por un lado sea la difusión y por el otro la investigación, sino que podrían ir vinculadas de manera muy estrecha, ¿no? Y aquí yo los categorizaría en estos seis rubros. Nuevamente hablaría de los artículos, que aquí sí son especializados generalmente para la investigación. No trabajo con textos de divulgación, es más como en esta vía de buscar una construcción, insisto, sólida del campo de conocimiento de la educación ambiental. Nuevamente recurrimos a las guías con estas características que señalé previamente y también revisamos aquí, es muy importante, lineamientos, de manera particular los institucionales. Y en este sentido nos son muy importantes porque cuando se hace una propuesta de educación ambiental, ya sea desde un espacio áulico, como un proyecto de educación ambiental que forme parte, digamos, del proceso de un semestre, hasta un proyecto más amplio, es importante saber cuáles son los lineamientos porque a partir de ellos podemos anclar lo que estamos proponiendo o vamos a poder observar si hay obstáculos y cuáles son para la propuesta de la incorporación de esta perspectiva. Entonces, los lineamientos se convierten en una herramienta que permite observar eso y anticiparlo. Por otro lado, pues también están estos libros especializados y en menor medida la literatura, pero la literatura funciona, por ejemplo, aunque no está directamente relacionada con la educación ambiental, con estas otras prácticas de historia ambiental que tienen una relación justamente con la educación, ¿no? Entonces, están en menor medida, pero sí aparecen. Y los otros dos, pues bueno, básicamente podría decirse que están vinculados, ¿no? Son los modelos educativos y los planes y programas de estudio, porque ellos nos van a permitir conocer los espacios en los que existe la posibilidad de incorporar
esta propuesta o incorporar, digamos, principios, valores o prácticas de la educación ambiental. Entonces, sobre todo ahora que lo estamos revisando en las tesis, pues nos ha llevado a eso, ¿no? A revisar cuál es el modelo educativo de la institución en la que yo quisiera incidir. Porque vuelve a pasar como con los lineamientos, nos permite ver cuáles son los espacios en los que es factible de incidir por un lado y por otro lado, qué obstáculos puedo encontrar. Y además también nos permite identificar agentes, actores, eh, otro tipo de espacios y agencias que nos van a permitir incidir o no. Entonces, por eso es importante revisarlos. Y los planes y programa de estudio también nos han funcionado porque esto nos ha permitido ver en qué espacios, cuando hacemos un ejercicio de mapeo, nos permite ver en qué espacios ya está incorporada una perspectiva de medio ambiente y de qué manera. Entonces, esta revisión pues nos lleva hacia allá, ¿no? Con otras características de la investigación que hemos encontrado en el ejercicio de llevarla a cabo, tiene que ver con, pues que al observarlos nos damos cuenta de que en realidad, aunque son textos especializados, son textos de fácil lectura. Entonces, al ser de fácil lectura, aunque sean especializados, pues así lo son, ¿no? En realidad no son textos que impliquen una revisión tan profunda. Y entonces, o sea, sí es una revisión profunda, pero no es tan complicada, quiero decir. Y al tratarse, por ejemplo, de específicamente alumnos de universidad, para ellos ya es mucho más sencillo hacer el abordaje de textos especializados. Generalmente se trabajan con textos actualizados y al ser actualizados, pues nos permite revisarlos como para conocer cuál es el rumbo que se está teniendo en este momento respecto a las prácticas y a la construcción teórica del campo de la educación ambiental, por un lado, pero también nos permiten hacer una comparación o un contraste con cuál era la perspectiva de la educación ambiental previamente, ¿no? Entonces, esa es una de las características y yo me atrevería a decir que es una de las virtudes de la educación, de estos textos de educación ambiental. Pues también promueven el análisis, ¿no? Estos textos sí que a veces son como de investigación específicamente, pero claro que también promueven el análisis, están contextualizados porque generalmente forman parte de publicaciones que tienen esa función, ¿no? La observación de la educación ambiental como parte de su tarea de información. Son multidisciplinarios y además son accesibles, ¿no? Que creo que eso es algo, creo yo que es materia de quizá de otro conversatorio y es la accesibilidad, porque en general hay textos a los que no se puede acceder porque tienen un costo y a veces las universidades no tienen el acceso a ellos, o si no eres universitario de cualquier institución no puedes acceder a ellos, ¿no? Pero en general los que se proporcionan y los que se proponen tanto en investigación como en la difusión y la lectura, son textos accesibles. Los contenidos específicamente, pues bueno, son sí de educación ambiental, pero también tienen esta relación con otros espacios y con otras disciplinas que se pueden observar principalmente de manera tangencial, por ejemplo, en otros campos del conocimiento. Y aquí sobre educación ambiental, específicamente, pues algo que es lo fundamental y que busco y promuevo que se observe siempre que comenzamos ya sea un trabajo de docencia y de investigación, es la importancia de construir y de manera sólida y fundamentada y argumentada el campo de conocimiento de la educación ambiental, ¿sí? Más allá de las prácticas, más allá de las prescripciones o de estas propuestas que están en el campo del activismo, que no es que tengan algo de malo, pero que no necesariamente tienen que ver con una construcción teórica, sino que es una manera práctica de la educación ambiental, como se ha llevado a cabo en muchos espacios durante largo tiempo. Respecto a la educación ambiental, pues también cabe señalar esta otra
característica que es el desarrollo de los discursos. ¿Sí? Quiere decir que el que la educación ambiental exista como tal tiene que ver con que, como campo de conocimiento, tiene mucho que ver con que se ha construido a partir de distintos espacios y al ser así, pues también deriva en distintos discursos. Y estos discursos es importante tenerlos en cuenta y forman parte clave tanto de las tareas de docencia, de difusión y lectura como de las de investigación, porque nos permite hacer una observación y darle una mirada al propio campo de la educación ambiental en todas las formas en las que se lleva a cabo, ¿sí? Es decir, aquellos espacios que, que tienden al status quo a hacer esta promoción de cambios no estructurales y que están más orientados hacia las iniciativas que a los proyectos de educación ambiental y que pasan por espacios de reforma, por discursos de reforma, hasta los que son todavía mucho más radicales, que buscan una transformación de raíz de las formas de llevar a cabo la educación ambiental y por lo tanto de organizarnos socialmente. Entonces, eso para mí es fundamental porque nos permite ver, más allá de tener una definición de la educación ambiental a la que todos volteemos a mirar, nos permite ver cuáles son los discursos detrás de todas las acepciones que hay y de todas las posibilidades que se tienen de observarla. También hacemos una revisión sobre flexibilidad curricular, que en este sentido, pues también se vincula con la transversalidad de la sustentabilidad en el currículum y en la mirada, insisto, en las competencias desde distintas perspectivas y teoría curricular. Entonces, básicamente esas son las características de los textos de investigación. Respecto a los propósitos, en las tareas de difusión y de lectura en estas actividades, pues aquí cabe señalar dos espacios en los que se pueden observar los propósitos. Propiamente los propósitos de los textos como tal, que es la difusión de hallazgos en general, es a partir de tareas de investigación y de deliberación. Por otro lado, tienen un propósito de llevarse al análisis de los mismos en espacios educativos, principalmente de nivel superior. Y finalmente son una guía, ¿sí? Y como guía, pues no es que generalmente se convierta en algo que se tenga que llevar a cabo como tal, sino que se convierten únicamente en pautas y en pistas que son eso, lineamientos no tan rígidos que permiten su utilización en distintos contextos. Dentro de la clase, este ejercicio me permite ver que hay 3 propósitos clave. El primero, pues, es este análisis del carácter teórico de la educación ambiental, que es no nada más esta mirada que se hace a sus prácticas, sino cómo se constituye, insisto, como campo de conocimiento, que se abreva de estos 2 otros campos de conocimiento tan amplios y tan complejos como son la educación y el medio ambiente. Y esto pues permite la discusión de las propuestas que se plantean en todas las modalidades, ¿sí? Las primeras que observamos. Por otro lado, nos permite hacer la identificación de las características de un proyecto de manera puntual, de un proyecto de educación ambiental, que pues difiere, por ejemplo, de un proyecto de investigación o difiere de otro tipo de proyectos. Entonces, eso es algo con lo que se trabaja a mucho más profundidad porque se observan cuáles son las implicaciones de un proyecto y cómo difiere, por ejemplo, de una iniciativa. Entonces, eso es fundamental, ¿no? El que se pueda hacer una diferencia clara y específica entre qué es lo que implica el desarrollo de un proyecto desde que lo ideamos hasta que lo evaluamos y cómo se distingue de una iniciativa, como pudieran ser estas tipo no usar popote o no usar bolsa, que sí que tienen componentes de medio ambiente, pero no componentes educativos como tal, ¿sí? O sea, como una estructura didáctica no necesariamente la tiene. Y finalmente, la promoción de discusiones y análisis respecto al campo de la educación ambiental y sus características. Entonces, básicamente esos son los 3 propósitos que tienen los textos con los que trabajamos en la clase.
Respecto a los propósitos de los textos en las tareas de investigación, pues bueno, también están estas diferencias, quizá más bien no son, no como tal diferencias, ¿no? Porque los propósitos de estos textos en investigación pues también son de difusión, están generalmente dirigidos a espacios educativos de nivel superior y también funcionan como una guía. Sin embargo, los propósitos propiamente en la investigación se podrían ubicar en dos tipos, ¿no? El primero es el desarrollo del marco teórico de la investigación como tal, y en segundo lugar, la construcción de propuestas de la incorporación transversal de los contenidos de alguna otra forma, por ejemplo, estrategias o principios sobre medio ambiente y sustentabilidad en el currículum, pero esto con miras a que el currículum sea integrado. Y esto quiere decir que la incorporación de estos contenidos o la incorporación de estos como ejes no necesariamente tienen que ver con el desarrollo o el planteamiento de una materia, sino más bien de cómo se puede hacer de carácter transversal la incorporación de la sustentabilidad o del medio ambiente. ¿Sí? ¿Por qué sería importante para un pedagogo conocer sobre educación ambiental? ¿Y en qué sentido y cómo lo va a trabajar? Y no necesariamente desde la perspectiva del contenido, ¿sí? Porque no necesariamente el estar informado hace que actuemos ambientalmente, sino que tiene que ver con cómo desarrollamos ciertas actitudes y capacidades en general para que promovamos esta conciencia ambiental que además nos lleve a la acción, no nada más al conocimiento. Entonces, básicamente la investigación, estos son los propósitos con los que trabajamos, los propósitos que tienen en esta tarea de investigación. Y bueno, haciendo un análisis de quiénes son los receptores de estos textos, me doy cuenta de que tanto en investigación como en difusión y lectura, básicamente los receptores se podrían ubicar en estas 5 categorías, ¿no? Principalmente investigadores, quienes ya llevan a cabo tareas de investigación como tal, valga la redundancia, pero que ya tienen claramente definido que la investigación dentro de la educación ambiental es un espacio necesario, es una actividad necesaria. Por otro lado, estudiantes principalmente de educación superior, y que, bueno, puede ser con 2 propósitos dentro de la propia educación superior, ya sea en licenciatura o en posgrado. Y bueno, estos 2 espacios perdón, estas 2 intenciones son ya sea la profesionalización o la investigación. Por otro lado, son estos colegios, asociaciones, consorcios y espacios que hacen una revisión general de sus planes de estudio, de sus estrategias de trabajo, de sus espacios de incidencia, de sus prácticas, etcétera, y que lo hacen de manera colegiada y conjunta. ¿Sí? Y se preguntan, por ejemplo, si su perfil de egreso en, 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 en general en todas las universidades está cumpliendo con lo que se espera, con lo que se dice. Y en el caso de la educación ambiental, quiero señalar, por ejemplo, la Academia Nacional de Educación Ambiental, que también hace un trabajo muy importante a este respecto, en el que constantemente se hace una revisión analítica respecto a qué tanto se está incidiendo institucionalmente, de manera particular, en educación ambiental. Entonces, pues bueno, estos son algunos de los receptores. Por supuesto que también están dirigidos a tomadores de decisiones y sí se puede observar que hay actores que los consultan, ¿no? O sea, por ejemplo, los objetivos del desarrollo sostenible, cómo se van eh, adaptando o se van acotando a espacios específicos, como pudiera ser un plan de desarrollo de desarrollo rural, por ejemplo, o en una institución, al incorporarlo en el currículum, o en una comunidad, o en algún otro espacio. Y me atrevo a decir que están incluso dirigidos y que sí hay receptores, podría decirse del público en general, ¿sí? Porque la mayoría de los textos que están al alcance de todos, hablando en términos de accesibilidad, pues están diseñados para que cualquier persona los pueda leer. Esa es, creo, una de las principales ventajas que tienen. Sobre los espacios de circulación, también fue algo muy interesante al pensarlo, porque realmente
algo que se tiene, o más bien una de las costumbres que se tiene es el envío por correo electrónico, ¿no? Es como el más socorrido una vez que alguien los logra bajar, ¿no? Vinculándolo esto con lo que señalaba previamente, que es que no todo el mundo tiene acceso a los textos desde su casa, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes que estar en un centro de información o en la universidad o con una clave que te da la propia institución para bajarlos, pero no siempre es posible por alguna razón. Y entonces, pues revisando cuáles son estos espacios de circulación, podría ubicarlos en tres categorías. ¿Sí? El primero, pues son estas bibliotecas virtuales, que incluso desde antes de la pandemia ya eran espacios muy socorridos, digamos, para la búsqueda de estos textos y que se convierten con mayor razón en este momento en espacios de búsqueda de recuperación de estos materiales. Dentro de las bibliotecas, también, por ejemplo, se pueden encontrar estos otros, eh, ¿cómo llamarles? Pues centros de información que tienen artículos o materiales mucho más especializados y que también funcionan bastante bien y entonces eso permite hacer una revisión mucho a mayor profundidad de un tema. Insisto, la difusión electrónica, ¿no? A través del correo, que creo que es una de las más socorridas y yo creo que si hiciéramos un sondeo, creo que estaría en el primer lugar. Y bueno, finalmente están las plataformas, ¿no? Las plataformas, específicamente, por ejemplo, cuando es un programa de educación a distancia y dentro de la plataforma se sube todo el repositorio de lecturas. Y aquí digamos, una especificación que quisiera hacer es que, por ejemplo, cuando revisamos en el semestre todas las lecturas que vamos a ver, algo que ubico, una práctica que he escuchado entre colegas y con alumnos es que subimos en Drive y bueno, ahora con la pandemia, con mayor razón, subimos en Drive toda nuestra carpeta de lecturas y entonces ahí las tenemos, ¿no? Y entonces eso nos ahorra mucho tiempo de búsqueda y ahorra también mucho tiempo de ver de dónde lo sacamos, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy importante, porque al final también nos permite saber hacia dónde, o nos permite desde un inicio señalar hacia dónde está dirigido la clase, ¿sí? Cuáles son los textos que vamos a trabajar. Y bueno, esta otro punto que para mí también me hizo pensar cuando lo leí, cuando me hicieron la invitación, y pensaba con qué otros ámbitos o campos disciplinarios hay diálogo, es decir, a partir de estas implicaciones, ya sea en la edición, en la producción, investigación y difusión. Y no es posible despegar estos campos disciplinarios propiamente de la práctica de la educación ambiental y me atrevería a decir que casi de ninguna de las prácticas de educación en general. Y yo quisiera señalar aquí que los otros campos disciplinarios con los que observo principalmente y de manera más cercana en este momento es con la construcción de la ciudadanía. Así como la educación ambiental puede vincularse o puede convertirse en, en un espacio de construcción de la ciudadanía o vincularla propiamente. ¿Cómo hay una relación entre el cuidado del medio ambiente y la salud? ¿O qué tiene que ver la sostenibilidad propiamente con la salud? ¿En qué sentido? La sustentabilidad hídrica, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, estos textos yo los he visto que están mucho más difundidos en la Ciudad de México, que es una ciudad que es totalmente dependiente de recursos hídricos externos. Entonces, el revisarlos es muy importante porque también nos permite conocer qué estrategias están funcionando y a cuáles podríamos recurrir como ciudadanos para hacernos sustentables y autosostenibles en términos de acceso al agua. Por supuesto que está vinculado con la ecología, con la economía, con la política y con una serie de otras disciplinas que cuando las miramos a profundidad nos damos cuenta que por supuesto que tienen una vinculación muy clara con el medio ambiente y la construcción de la sustentabilidad. Y vinculado con esto mismo, con estos diálogos con otros ámbitos y campos disciplinarios, yo me atrevería a señalar estos dos porque creo que aunque están implícitos, son clave al momento de acceder a un texto. El primero, pues, tiene que ver con la bibliotecología y las ciencias de la información
Y reitero, porque tiene que ver con esta búsqueda y ubicación de textos, porque pasa que a veces no encontramos el texto que nos piden o encontramos algo que no es especializado o que no ha pasado por una revisión concienzuda de su contenido y de su estructura. Y pensaba, ¿no? Esta frase en investigación que seguramente habremos escuchado todos, ¿no? Que dicen que toda investigación empieza en Wikipedia y lo ideal sería que ahí terminara, ¿no? Más bien lo ideal sería que solamente empezara ahí y que evolucionara a otros espacios, porque justamente estos, estas posibilidades de encontrar textos especializados, pues más bien se reducen cuando no conocemos los recursos que tenemos a los que tenemos posibilidad de acceder y por otro lado no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y por otro lado, la investigación educativa, y en este sentido, pues tiene que ver con cómo hay una metodología de la investigación propiamente del campo de la educación ambiental, que no es que sea algo nuevo, pero que sí, claro que tiene que ver cómo se desarrolla, ¿sí? Para que no sea una investigación endeble. Y finalmente, la redacción científica, porque algo que se observa constantemente a veces es esta baja capacidad de hacer una redacción en términos de este tipo. Y a manera de conclusión, pues este ejercicio me permite recapitular qué ha significado la búsqueda de textos y el trabajo con estos textos, tanto en la docencia propiamente como en la investigación. Y bueno, de inicio, pues esta eh, afirmación de que la educación como campo de conocimiento, pues aún es relativamente reciente, ¿no? Hablar de ella, al menos de manera institucional, es mucho más reciente. Podríamos encontrar sus raíces más atrás de la conferencia de Estocolmo en el 72, pero básicamente de manera institucional se señala ahí, es la primera vez que se habla de educación ambiental y es la primera vez que se hace referencia a la labor de los educadores en la construcción de un ambiente sano para todos. Eh, la investigación en educación ambiental requiere mayor rigor y además es un campo muy fértil y mucho más, este, más amplio de lo que pareciera en un principio, ¿no? Es decir, hay muchos espacios sobre los que se puede trabajar. Este reporte y sistematización de experiencias, como pudiera ser la participación en un diplomado, el desarrollo de un programa de estudios, el llevar a cabo un taller, una práctica, puede derivar propiamente en una producción de textos porque hace referencia a una experiencia que se llevó a cabo y que tiene un impacto, que puede tener un impacto en la vida de las personas, en su formación, pero también para quienes en un futuro quisieran llevarlo a cabo y sepan qué es lo que ha pasado, qué prácticas han funcionado y qué prácticas podrían cambiarse en aras de mejorar. Eh, educación ambiental, como señalaba al inicio, pues se diversifica y esta diversificación responde a esta propuesta de más relaciones multidisciplinarias, ¿no? Entonces, como decía, la educación ambiental se puede vincular con educación para la salud, con educación para la paz, para la construcción de la ciudadanía, etcétera. Entonces, entre más relaciones establezcamos entre campos de conocimiento, la educación ambiental como práctica va a ser más rica. Y propiamente, hablando de los textos, considero que es importante que desarrollemos estas habilidades en la identificación de textos confiables, en el sentido de cuáles sí son funcionales y cuáles son apropiados para lo que estamos haciendo, el reconocimiento de los discursos de la educación ambiental, nuevamente más allá de conocer una sola concepción de educación, de medio ambiente, de sostenibilidad o esta discusión a veces infértil entre si es sustentabilidad o sostenibilidad y por qué, pues más bien la invitación es a que reconozcamos todos los discursos que están detrás de estas definiciones, porque eso va a permitir que sepamos hacia dónde está tendiendo, si se está tendiendo a una propuesta transformadora o si se está tendiendo a una propuesta que siga manteniendo el status quo o busque reestructurar lo que ya existe.
pues algo también, el desarrollo para acceder a los textos, ¿no? O sea, no lo quiero dejar de lado porque es algo que es importante traer a la mesa. También para interpretar los textos, y con esta interpretación va la siguiente idea, que es cómo los desarrollamos y cómo argumentamos a partir de los mismos. Entonces, pues básicamente esa es lo que les quisiera compartir. Y pues nuevamente les agradezco la invitación. Espero que haya sido de interés para ustedes y pues les agradezco mucho este espacio. Muy bien, pues muy enriquecedora la presentación. Agradecemos mucho, Guadalupe. Y queremos dar, bueno, primero invitar a las personas que están siguiendo la transmisión en vivo que nos sigan planteando sus preguntas y quisiera leerte una para comenzar. Primero es de Brenda Córdoba y nos pregunta, ¿cómo podríamos tener un primer acercamiento a este tipo de textos? ¿Qué nos recomiendas? Pues yo creo que un primer acercamiento puede llevarse a cabo en la búsqueda de revistas, ya sea indizadas o de divulgación sobre educación ambiental, ¿no? Hay una, la voy a escribir en el chat, a lo mejor ustedes la pueden compartir en Facebook, que es una revista, perdón, me equivoqué, es con K. Es una revista que está editada por 3 universidades y esta revista es totalmente de educación ambiental y entonces esto permite hacer una primera revisión, un primer acercamiento al campo en distintas prácticas, ¿no? Creo que lo rico de esta revista es que no se ciñe únicamente a lo institucional, a esto que generalmente intentamos hacer, que es la incorporación al currículum del medio ambiente, sino a otras prácticas, ¿no? Hay textos sumamente interesantes sobre prácticas comunitarias para el rescate de ríos, de bosques, cómo en estas prácticas recuperan el tejido social y entonces la revisión de este tipo de textos irremediablemente nos va a llevar a buscar otros, ¿no? Porque revisamos las referencias y entonces te das cuenta de que pudiera estar accesible en Internet, que existe un repositorio, que a lo mejor hay una biblioteca que tiene disponible ese espacio para los textos. Y entonces esa es una manera, creo yo, de hacer este acercamiento. Muy bien, muchas gracias. También tenemos aquí otra pregunta. Esta es de Lu Martínez. Nos pregunta, ¿recomienda algún texto que trate el tema de educación especista? De educación especista. Sí. En el momento no se me viene ninguno a la mente, pero creo que al buscar en el programa universitario de bioética, se pueden encontrar, también ellos tienen un repositorio justamente sobre este tipo de formación y cómo ha sido su trayectoria desde el principio, ¿no? Cuando era quizá algo muy implícito y no se visibilizaba hasta la actualidad, cómo se lleva a cabo y cuáles son las alternativas desde la bioética. Muy bien. Veamos si hay otra pregunta. Bueno, creo que por ahora están pensando en más preguntas. Uh-huh. Pero bueno, con respecto a tu presentación, me hizo pensar en muchas cosas, sobre todo en esta forma de integración de los alumnos a esta área que es de educación ambiental. ¿Tú qué retos consideras como docente que habría con respecto a la introducción de un léxico? O sea, porque estaba pensando en esto, toda esta gran variedad de textos que nos presentas, ¿no? Las guías gubernamentales, los textos más especializados en el ámbito de la investigación, pero no, ¿cuáles problemas tú encontrarías al momento en que los alumnos llegan y toman este texto y dicen, rayos, puede ser que no comprenda del todo y quizás sea necesario primero entender un léxico o la transición, como lo hacías ver en alguna parte de tu exposición, es un poco más fácil? Yo ubico que hay cosas que cuestan trabajo a la hora de acercarse a la educación ambiental y ubico que no es tanto el léxico, sino tiene que ver con esta concepción previa que se tiene de la misma. Porque la educación ambiental en general, digamos como que la representación social que yo he visto en los alumnos, quizá en estas últimas generaciones no tanto, pero era vinculado con el reciclaje. Entonces, cuando se les comienza a hablar de que tiene todo
toda una base teórica, que hay discursos detrás propiamente de la educación ambiental, que hay prácticas y que hay formas de llevarla a cabo, creo que ese es la tensión, ese es el reto principal. Creo que en el léxico no hay tanto problema. Y algo que es muy curioso, sobre todo en las últimas generaciones, es esta claridad con la que llegan muchos alumnos respecto a que la educación ambiental no nada más se lleva a cabo en un espacio educativo, ¿no? Sino que se lleva a cabo en otros espacios y de distintas maneras. Y en general, yo podría señalar ese reto, ¿no? Como principalmente voltear a mirar que no se trata del reciclaje y que requiere una mirada mucho más amplia, ¿no? Que no nada más es la información, sino cómo hay una red de relaciones entre la sociedad y entre el medio ambiente que decantan en una problemática ambiental, ¿no? Y que para esto, más allá de los contenidos, lo que buscamos desarrollar es un pensamiento sistémico y crítico que permita una observación mucho más cabal del fenómeno. Sí, claro. Y más que nada con lo que mencionabas, ¿no? De estos diálogos multidisciplinarios, donde se hace ver que no es solamente como a veces los planes de estudio están organizados, ¿no? Como este es el área de educación patrimonial, este es el área de educación para la salud, ¿no? Sino que ya al momento de introducirnos en esta área, nos damos cuenta de los múltiples diálogos, ¿no? Y las múltiples posibilidades que hay como para entrarle. Me llamó mucho la atención específicamente lo que comentabas, ¿no? Diálogos con la noción de construcción de ciudadanía, con la economía y también con muchas otras cosas que incluso salieron al principio de tu presentación, ¿no? De, por ejemplo, con la misma historia, ¿no? Incluso con el ámbito de la filosofía, la política. Entonces es necesario, como dices, me parece muy acertado tu comentario de verlo desde una perspectiva más sistémica, ¿no? Sobre todo pensando en las múltiples relaciones. Eh, entonces, bueno, también hay otras preguntas que están haciendo, están llegando varias. Entonces, primero nos comenta Danae Arreguín, ¿cuál es la diferencia entre sustentable y sostenible? Bueno, aquí una de mis percepciones con esta pregunta es que de pronto nos quedamos parados en esa discusión, ¿no? Voy a tratar de hacer un resumen, que claramente yo quisiera que no se quedaran con la respuesta, sino que indagaran mucho más. Y el resumen es que la palabra sustentable es una mala traducción. En realidad lo que se quiso decir desde el principio es sostenible. Entonces, cuando hablamos de sostenible, estamos hablando de una característica o de desarrollo sostenible, estamos hablando de una característica que hace acepción a la temporalidad, es decir, que se puede llevar a cabo de manera continua a lo largo del tiempo. Eso es lo sostenible, que se puede sostener a lo largo del tiempo. En cambio, sustentable no tiene esa acepción. Sin embargo, si volteamos a mirar los textos que hacen estas discusiones, vamos a observar que incluso, otra vez, este tema de los discursos, ¿no? Depende de quién lo diga, va a ser una acepción u otra. Y aprovechando esta pregunta, quisiera precisar y profundizar en esta acepción de la sostenibilidad como esta posibilidad del status quo, que está vinculada con el greenwashing, que son estas prácticas en las que de manera aparente se hace un cambio, pero que en realidad el marco en el que te permiten actuar no tiene, pues es muy pequeño, no tiene en realidad un impacto. Otra de las maneras en las que se hace una revisión o una acepción de la sostenibilidad es la reforma, en la que se reconoce que el mercado tiene fallas, en la que se reconoce que la forma en que estamos organizados socialmente, la forma de trabajo, el consumo, tiene muchas fallas y como consecuencia hay aspectos estructurales que requieren cambios, ¿no? Por ejemplo, horarios de trabajo, formas de consumo, espacios en los que se cultivan los alimentos, incluso de lo que nos alimentamos, tiene espacios en los que se requiere incidir. Y finalmente la transformación, que es una propuesta radical que está muy vinculada con movimientos ecofeministas o con movimientos de ecodesarrollo, cuya tendencia es todavía mucho más radical y que la búsqueda es un cambio total de la forma de la organización social. Entonces, regresando a la pregunta, me parece que si de inicio
tenemos conciencia de que la traducción estuvo mal, pues nos facilita, y en realidad a lo que se refiere la educación para el desarrollo sostenible o el desarrollo sostenible mismo, es esta acepción que tiene de que seamos capaces de sobrevivir como especie a lo largo del tiempo, de que sepamos gestionar los recursos de forma tal que no comprometamos las necesidades de las otras generaciones, ¿sí? Y esto que seamos capaces de llevarlo a lo largo del tiempo. Esto a la vez está vinculado con esta capacidad, este término, el concepto de la capacidad de carga de la Tierra, ¿no? El que, imagínate que tienes, no sé, lo voy a poner en términos muy simples, 20 pesos, si solo los gastas en un día, pero tú vas a vivir una semana, pues el resto de la semana no vas a tener nada. Y entonces, a lo que va el desarrollo sostenible en estos términos, digamos, tan simples, es que toda la semana yo sea capaz de gestionarme de manera tal que toda la semana pueda hacer uso de esos 20 pesos. ¿Sí? Entonces, de eso va lo sostenible. Muy bien, muchas gracias. Sí, con los ejemplos queda mucho más claro. Em, También Brenda Córdoba nos pregunta, ¿crees que la producción de textos de educación ambiental ha ido en aumento? Sí, definitivamente sí. Y creo que tiene que ver justo con esto que les señalaba previamente, ¿no? Entre más observamos estas relaciones de la educación ambiental con otras disciplinas, hay un aumento de las miradas que se hacen respecto a ese fenómeno. Entonces, en un principio, la educación ambiental estaba enfocada a la conservación del medio en general, de los ecosistemas. Pero si la volteamos a ver ahora, nos vamos a dar cuenta que los textos que abundan son textos de educación ambiental para transformar nuestra relación con el medio ambiente y entre seres humanos, y que además hacen énfasis en la urgencia de esto que es la transformación de estas relaciones en la crisis civilizatoria en la que estamos, ¿no? Y hablo de crisis civilizatoria porque uno de los síntomas de ella pues son justamente las pandemias. Entonces, las pandemias, no los espacios violentos, más bien la violencia que se desata en todos los espacios, porque si hacemos una revisión histórica, nos vamos a dar cuenta de que los grandes conflictos de la humanidad han tenido que ver con dos cosas principalmente, ¿no? Los religiosos o los recursos naturales, ¿no? Que casi siempre son de recursos naturales con esta cara de lo religioso, ¿no? Entonces, el que volteemos a mirar cómo nos estamos desarrollando nos hace ver estas relaciones que hay entre todas las disciplinas y entre todos los actores y agencias. Y entonces, eso por supuesto que deriva en estudios o en observaciones eh, más frecuentes y por lo tanto en una producción de textos de educación ambiental mucho más frecuente. Muy bien. Noreli Cruz Morales nos comenta, ¿algún sitio que recomiende para indagar textos sobre educación ambiental para la sostenibilidad? Pues nuevamente yo recomiendo esta revista. Candieco es un referente clave. Otro sitio que me parece muy confiable y a partir de ahí, bueno, entrando a ese sitio, yo creo que ya nos vamos a todos los demás, es el de la Academia Nacional de Educación Ambiental. Ellos tienen una revista que se llama así, Tópicos de Educación Ambiental, y a partir de esa revisión se llegan a todos los demás repositorios. Entonces, yo creo que esos son muy buenos comienzos. Muy bien. Voy a ceder la palabra a Itzel Casillas. Ujú. Voy a hacer unas preguntas. Muchas gracias, Israel. Guadalupe, con lo que nos has presentado nos das una lectura del ámbito de la educación ambiental desde una perspectiva que, bueno, en el proyecto nos interesa, el asunto de los textos. Y comentabas desde el inicio que es una reflexión que muy pocas veces se realiza, ¿no? ¿Qué beneficios o ventajas, ¿no?, le verías tú precisamente a llevar a cabo este ejercicio de considerar de manera continua qué tipo de textos son con los que trabajamos, con los que finalmente construimos a su vez otros y que dan, ¿no?, en este ámbito para la reflexión y las propuestas, etcétera, ¿no?, de lo que también nos has hablado? Pues yo creo que una de las primeras ventajas es cuestionarnos en qué momento de la construcción de un marco teórico o del estado del arte nos encontramos. Creo que esa es una de las primeras ventajas, ¿no? Porque te obliga a ver si ya se te pasó algo, ¿no? O sea, si hay algo nuevo
o incluso te permite hacer este contraste entre lo que estás revisando en este momento y previamente, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las ventajas. La otra ventaja que yo observo en este momento, a mí me hizo pensar cómo voy a planear el siguiente semestre, ¿no? Creo que en términos didácticos, a todos los que somos docentes e incluso yo creo que a los alumnos les viene bien hacer esta revisión, quizá un alto y en hacer esta revisión de los textos que ellos mismos están leyendo y ver cómo los vinculan. Y creo que o sea, en general, el hacer el alto, el parar un poco y revisar qué es lo que estamos leyendo, nos revela muchísimo de en dónde estamos parados y también nos interpela con la pregunta de hacia dónde vamos, tanto en la lectura como en la difusión de los textos. Bueno, el asunto de la traducción también es algo que nos ha mantenido en constante reflexión, ¿no? Y una de las Sí. cosas que ya planteaste a propósito del uso de los términos, ¿no? Pero ¿a qué otras complejidades se podrían llegar como a enfrentar quienes revisen textos sobre educación ambiental en términos de la traducción? O bien de dónde provienen estos textos por los autores u organismos, etcétera. Yo creo, perdón, Isra, como que oí que ibas a decir algo. Creo que dos obstáculos o dos dificultades tienen que ver, una con el idioma, ¿no? Desafortunadamente, no todos los alumnos tienen un manejo lo suficientemente sólido del idioma inglés a nivel de lectura y entonces eso es un problema, ¿sí? O sea, a veces no lo decimos porque nos apena o no sé por qué no lo decimos, pero es claro que es un problema porque cuando uno busca una traducción, cuando hay una traducción libre, pues entonces te enfrentas a que realmente no esté siendo no lo estén traduciendo como debe de ser, ¿no? O sea, como ya pasó con este término. Y entonces esta se hace con reservas, pero es mejor que lo lean a que no lo lean, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los obstáculos, el idioma. El no sé, el 80% de los textos que se producen en educación ambiental están en inglés. Entonces, a veces es difícil encontrar un texto en español que permita observar lo que se quiere observar en la clase. Entonces, yo creo que ese es uno de los obstáculos. El otro, o una de las dificultades que también observo, creo que tiene que ver con la accesibilidad y en la accesibilidad cuando no lo proporcionamos como docentes, es decir, cuando les decimos busquen tal texto, generalmente ocurre algo ahí que no ubico qué es, no sé a los demás, los colegas que trabajan también en educación ambiental o cualquier otra disciplina, qué les parezca, ¿no? Pero en general tiene que ver con esta poca capacidad de buscar textos confiables. Muy bien. También tenemos otras dos preguntas. Ujú. Mariana Garnica nos pregunta, ¿considera que la falta de rigurosidad en investigación para la educación ambiental sea reflejo del probable poco interés o desinterés por el mismo? No creo que sea eso. Me parece que, digo, salvo la mejor opinión de otros colegas, mi percepción en estos ejercicios que a veces se hacen con poco rigor en la investigación en educación ambiental, me parece que tiene más que ver con que no estamos tan formados en investigación, que la educación, al haber empezado desde la práctica, no comenzó desde la investigación y entonces al estar todavía incipiente en su construcción como campo de conocimiento, deriva en que el investigarlo todavía no sea un ejercicio tan cotidiano, ¿sí? Generalmente la educación ambiental, cuando volteas a mirar los congresos sobre educación ambiental, todo el mundo habla de prácticas, de experiencias, de cómo llevaron a cabo tal cosa, pero en realidad es muy poca la gente que trabaja educación ambiental propiamente. Entonces, me parece a mí que tiene que ver más con esta juventud del campo de conocimiento y que apenas se está como configurando y entonces es un muy buen momento para hacer este énfasis en la importancia de la investigación de rigor en educación ambiental. Muy bien. Y tenemos también otra pregunta, que es de Pollux García. Dice, ¿la incorporación de un nuevo enfoque educativo ambiental exigiría una formación docente distinta? Y ahí va la pregunta. ¿De qué manera las viejas prácticas docentes afectan la interpretación, difusión y producción de nuevos textos propuestos? ¿De los nuevos textos propuestos?
Yo creo que esta pregunta se me hace muy interesante y creo que cuando justo estaba pensando en la presentación, eh, eh, era una de mis interrogantes, ¿no? Porque las viejas prácticas tienen esta, no es que sean malas, ¿no? O sea, todos nos hemos formado así. Yo creo que si no las hubiéramos tenido, no nos habríamos formado. Eso es un hecho, ¿no? Pero creo que no es tanto el contenido, insisto, de lo que se incorpore, sino el cómo. Y entonces las viejas prácticas a veces obstaculizan el que se tenga una estrategia quizá didáctica o una forma de abordar el problema mucho más integral, ¿sí? Cuando no se favorecen estos abordajes sistémicos, críticos, anticipatorios, la mirada a la normativa de la sustentabilidad, es como se obstaculiza una revisión y un abordaje mucho más integral del mismo. Y entonces cuando los docentes carecemos o carecen, o yo creo que todos, ¿no? Estamos como en constante formación, pero cuando nos cuesta un poco más de trabajo abordar de la clase desde esta perspectiva mucho más amplia, mucho más rica, es cuando lo obstaculiza, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que les decía, no podemos pensar o no tiene tanto sentido recuperar una definición de la educación ambiental en la que todos estemos de acuerdo y generemos un consenso, sino que es mejor que seamos capaces de observar todas las acepciones que hay para ubicar cuáles son los discursos que están detrás de esas acepciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me parece muy interesante que en alguna ocasión revisaba un texto que venía del Banco Mundial, era uno de los actores que lo trabajó, y hablaba de la educación ambiental como estas propuestas de apaga la luz, no tires basura, etcétera, ¿no? Entonces, esa era la educación ambiental desde el Banco Mundial. Y cuando volvíamos a revisar qué era la educación ambiental desde otras instancias, era esta propuesta emancipadora de la educación ambiental como volverte un ciudadano, ¿no? O sea, cómo buscar aspirar a la ciudadanía y en todos los sentidos, ¿no? Entonces, el que practiquemos es otra vez o la memorización o la construcción de consensos para que todos estemos de acuerdo, que tampoco es algo totalmente malo, se pierde la diversidad y entonces también se pierden estas otras prácticas que hacen que confrontemos en qué estamos pensando o cuáles son estos pensamientos que están sobre la mesa respecto al mismo tema. Muy bien. Y veamos. Bueno, serían todas las preguntas de las personas que nos están siguiendo en la transmisión. Ya para terminar, bueno, tengo una reflexión también con base en algo que tú dijiste que es muy interesante. No solamente en el ámbito que tú trabajas está la integración de estos textos que pueden decirse un poco más académicos, incluso algunos políticos más, eh, que tienden más a la cuestión del rigor conceptual, ¿no? Más científico, por decirlo así. Y por otro lado, hablaste de otros textos bien interesantes que son los de la literatura. Uh -huh. Aparte del tema de la literatura, ¿tú crees que se pudieran integrar otro tipo de textos artísticos? Por ejemplo, pensando en el núcleo de lo que comentabas, ¿no? La relación del ser humano con la naturaleza. ¿Se pudiera estudiar también, por ejemplo, la pintura, la música u otro tipo de textos para formar a alguien en el ámbito de la educación ambiental? Sí, claro que sí. Me parece, y era el énfasis que hacía, ¿no? Esta charla es de textos, pero por supuesto que todas las artes tienen o pueden tener una vinculación muy clara con el medio ambiente. Por ejemplo, es muy interesante, o si volteamos a mirar el, algunos movimientos artísticos, nos vamos a dar cuenta de que ya sea en la forma en que lo abordan, o el tema que trabajan, o la intención, nos vamos a dar cuenta de que generalmente se hace referencia al medio ambiente, ¿no? O sea, el paisajismo en la pintura es una de las formas, ¿no? Los performance son otras de las formas. Incluso, por ejemplo, hay espacios en los que el teatro se convierte en una herramienta educativa sobre educación ambiental. Entonces, todas estas manifestaciones del arte se convierten en herramientas muy, digamos, cercanas que te permiten hacer un abordaje de la educación ambiental desde lo humano, ¿no? O sea, ya no se convierte en algo ajeno, en algo de, existe esta postura teórica respecto a la educación ambiental, sino cómo yo puedo observar a la educación ambiental en mi cotidianidad, cómo es para mí el medio ambiente en mi cotidianidad, ¿no? O sea, por ejemplo,
en algunos espacios los títeres, ¿no? Los títeres o se me fue la palabra, los de Guiñol, etcétera, todos estos, estas otras herramientas se convierten claramente en posibilidades de tratar un tema y que se vuelva cercano, ¿no? Y no nada más en el medio ambiente, porque funcionan, por ejemplo, en educación vial, funcionan en educación para la salud, en educación sexual, en cualquier otra forma de abordar lo que nos concierne como humanos. El arte, por supuesto, que tiene un papel fundamental, porque es uno de los espacios en los que nos permite mirarnos más allá de las interacciones sociales, nos permite mirarnos como seres humanos, ¿no? Muy bien, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado por el tiempo, por todo lo compartido. Fue muy significativo tanto para los miembros del seminario, del proyecto de investigación, como para las personas que nos están siguiendo en la transmisión. Entonces, pues vamos cerrando esta conversación y le cedo la palabra a Itzel Casillas. Muchísimas gracias, Israel. Bueno, pues en nombre del proyecto de investigación Textos sobre Educación y Pedagogía, le doy las gracias a la maestra Centeno por acompañarnos el día de hoy, a Israel Rivas por su participación y coordinación y por supuesto a quienes nos acompañaron a través de la transmisión en vivo por Facebook. Estén pendientes de los próximos conversatorios en nuestra página de Facebook. Si les interesaría algún conversatorio sobre un tema en particular, sobre los textos en educación y pedagogía, por favor escríbanos un comentario o envíenos un mensaje y bueno, con gusto atenderemos sus recomendaciones. Bueno, pues muchísimas gracias, que pasen muy buena Muchas tarde. gracias. Gracias a ustedes. Un gusto.